San Rafael, que era donde yo quería ir, al Cañón del Atuel, y después me fui a las cuevas a cumplir el sueño que mi marido nunca pudo cumplir, un viaje en moto. Bueno, me llamo Perla Cambizano, soy de Mar del Plata, voy a cumplir 50 años en octubre y viajo en una Honda Bis 125 que la compré para ir a trabajar hace 7 años y ahora la uso para viajar. Comencé a viajar porque quedé viuda hace año y medio y ahora en abril van a ser un año ya que estoy viajando y ya metí varios viajes. Y voy a seguir viajando porque me gustó, me encantó, es una adicción. Es más, en el verano que estuve trabajando tuve como un pico de estrés porque no veía la hora de agarrar la moto e irme. Así que vengo bien, parece. Viajo en esa moto porque era la que tenía, nueva, tenía nada, 14.000 kilómetros. Y me sentí cómoda con esa moto, pensé en cambiarla, pero digo, no, ¿para qué la voy a cambiar si es nueva, no tiene uso? Aparte veía a los motoviajeros que andaban en las motitos chiquitas. Yo me compro las cosas, me equipo yo y me voy. Y así fue, y me fui. Me fui, salí de casa llorando, obviamente, hasta Balcarce, 50 kilómetros llorando, con el casco puesto. Después digo, ¿por qué lloro si voy a descubrir algo nuevo? Y llegué hasta Mendoza. Hice noche, obviamente, en Carlos Tejedor. Y al otro día llegué a San Rafael, que era donde yo quería ir, al Cañón del Atuel, y después me fui a las cuevas a cumplir el sueño que mi marido nunca pudo cumplir, un viaje en moto. Hola, miren dónde estoy. En el camino a Chile. A las cuevas. Pretendo ir a las cuevas. Ahí hay un túnel, el túnel 2 creo que es ese. Allá. Bueno, decidí ir a las cuevas porque era el sueño que tenía él de hacer un viaje por la cordillera. Entonces, bueno, se me metió la meta de ir a las cuevas. Y en el interín del viaje, yo iba hablando con un seguidor mío del Instagram, que siempre hablábamos, un chico que le gustaba también viajar en moto, se llama Gino, que es de La Prida, me parece. Y me iba diciendo cómo iba la moto. Y yo, mira, la moto hace ruido, siento que hace ruido, hace chop, 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 chop. Y resulta que no era el motor, yo pensaba que era el motor, no era el motor, era la cadena recontra estirada que se me estaba por salir. Y bueno, después no sé, no me acuerdo, creo que fui a una gomería por ahí y me estiraron la cadena. Pero yo pensaba que era el motor, que la moto no quería saber más nada y recién había hecho 500 kilómetros. No, terrible, terrible. Y al otro día, bueno, llegué a San Rafael y había una súper tormenta eléctrica que cayó piedras, mejor dicho. Y bueno, y ahí me asusté y me quedé en un hotel y bueno, no salí hasta que terminaron de caer las piedras. Terrible lo mío.
Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pero miren dónde llegué, la puta que lo parió. Las cuevas. Ni yo pensaba que iba a llegar. Cumplí tu sueño, mi amor. Viaje en moto que vos siempre querías. Bueno, cuando llegué a las cuevas, al cartel de las cuevas, que esa era mi meta, llegué y me puse a llorar desconsoladamente y vinieron como 10 motociclistas de Uruguay, eran los 10. Todos con esas BM, esas motos 1250, bueno. Y me decían, nena, ¿por qué llorás? ¿Por qué llorás? Mirá qué logro que hiciste, viniste de Mar del Plata hasta acá a cumplir el sueño de tu marido. Digo, sí, lloro porque estoy emocionada, le digo, y vine a cumplir el sueño de él. No, pero sos una genia, y me empezaron a abrazar, a darme besos, sos una genia, sos una ídola, bueno. Y después de ahí me fui al Puente del Inca. Otra vez los motoqueros, otra vez, los 10. ¿Y cómo están? Me seguían abrazando. Después venía gente que me venía viendo, siguiendo en la ruta, porque me venía atajando el viento, había mucho viento. Pero ¿cómo haces para andar con tanto viento? Yo la verdad que te admiro, yo no lo podría hacer nunca eso. Y bueno, yo venía a cumplir un sueño, le digo, y llegué al cartel. Y bueno, y así, la verdad que la pasé bárbaro, la pasé bomba por ser mi primer viaje y cumplir el sueño de él. Bueno, iba a viajar con mi primo, que me dijo, sí, prima, vamos, vamos. Hacía un mes que me estaba diciendo, vamos, primo, sí. Bueno, vamos, primo. Ese día a la mañana que tuvimos que salir, me dejó colgada. Yo había preparado 6 empanadas para comer en el viaje con mate. Entonces, cuando mi primo me dijo, prima, no voy porque no me va a alcanzar la plata, agarré, saqué 3 empanadas, me llevé 3 para mí, 3 le dejé a mi hijo y me fui. Calenté el agua del termo y me fui. Puse en el bolso 4 calzas, 4 remeras, una camperita y nada. Lo esencial, digamos, para vestirse. Y me fui. Me llevé el inflasella, obviamente, por si pinchaba en la ruta. Algunas herramientas que no sé para qué, pues ni siquiera sé estirar la cadena. Y me fui. Le eché nafta y me fui. ¿Qué va a hacer? Era mi meta. Era lo que yo tanto había deseado, irme en ese viaje y llegar hasta allá. Yo otra cosa no quería hacer que llegar ahí, a las cuevas. Estaba en un bar en Potrero de los Funes, escuchando el tema Bombona. Na, 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 bom, bom, bom. Yo empecé a cantar Bombona. ¡Bombona! Por eso, ve que le iba a andar poniendo nombre a la moto yo. El viaje actual, mi meta es llegar a La Quiaca. Vamos a ver, esperemos llegar. Pero sí o sí, yo creo que sí, que voy a llegar. Yo como se me mete algo en la cabeza, como buena cambizano, cabeza dura, voy a llegar. Mi papá también es cabeza dura, igual. Yo soy igual a él. Así que voy a llegar, voy a ir. No sé si
si haré tanto camino de ripio, como muchos le encanta hacer camino de ripio, porque yo con esta motito, con esta ruedita chiquitita, no me puedo meter mucho en ripio. Iré por ruta, pero sí, el Abra de Acai, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así que espero no apunarme y que no se me apune la moto. Pero bueno, llegar, voy a llegar, de cualquier forma voy a llegar. Y en un futuro seguiré haciendo viajes en moto, no sé si con esta, pero quizás me compre otra moto. Pero por ahora voy a usar esta porque me siento cómoda con esta. Es una motito chica que no gasta, tiene buena velocidad, a mí me encanta. Yo no la voy a cambiar, no creo que la cambie. Y si me compro otra, esta la guardo. La bombona la guardo, no la cambio. Me siento bien porque la gente me pregunta, me invita a comer, me preguntan de dónde vengo y cómo hago en la ruta, cada cuánto paro. Ven las calcos en la moto y me preguntan, ¿de dónde venís, nena, con esto? ¿De dónde venís? Los camioneros también se me acercan, me preguntan. Aparte yo viajo, me hago 2 trencitas, parezco una paisana, y ven una chica, la ven en la ruta, bajan la ventanilla del auto, me filman con el teléfono, los chicos me saludan. Y es una aventura viajar en una moto, una mujer en una moto chica. Es una aventura. Una aventura. A mí me encanta. Me encanta. Me encantó. La recomendación sería que se animen, que tomen una decisión, una fecha, que pongan una fecha. Para salir en moto tenés que poner una fecha y decir, ese día me voy. Una fecha y un horario. Ese día te vas, no vacilas. Agarrás el bolso y te vas. Preparás la moto y chau. Cargar el agua caliente, te fuiste. Y animarse. ¿Para qué te vas a quedar encerrado en tu casa? ¿Para quedarte llorando si te quedaste solo? No, tenés que salir. Tenés que salir porque la vida es una y hay que vivirla. Y a mí me pasó eso. Me sentí sola y me tuve que ir. No vacilé en irme. Y gracias chicos de Ralentí por invitarme a esta entrevista. Me gustó mucho, me sentí muy cómoda, así que un beso, los quiero mucho. Pero miren dónde llegué, a La Quiaca. Miren el cartel de La Quiaca ahí. La Quiaca. No se ve porque está lleno de calcos.